¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes nuevamente el micrófono, compartir con ustedes nuevamente algunas reflexiones, algunos estudios y, por supuesto, estudios de interés para usted, para su familia, tanto para jóvenes como para adultos. Y hoy damos inicio a una nueva serie de estudios o reflexiones bíblicas. Vamos a tocar temas muy interesantes, en los cuales tocaremos temas controversiales, tocaremos temas de actualidad, por supuesto. Y pues en esta ocasión vamos a empezar con un tema que es de actualidad y al cual lo hemos titulado La vida comienza. La vida comienza. Y vamos a hablar entonces acerca de el aborto. ¿Sabe, mi querido hermano y mi querido amigo? Quiero empezar con un texto bíblico que encontramos en Lucas 1:15. Lucas 1:15, y que dice de la siguiente manera: Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomarás vino ni cerveza, y el Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. ¿Sabe, mi querido hermano? Desde que el aborto fue legalizado aquí en los Estados Unidos en el año 1973, se han producido o se han realizado más de 40 millones de abortos en este país. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. El aborto, pues tristemente, es legal. Y pues al igual que la esclavitud, era legal en el siglo XIX. Pero, ¿es moral? Esa sería la pregunta. Vamos a ver y vamos a tocar algunos textos bíblicos muy interesantes. ¿Qué valor pudiéramos preguntarnos tiene para Dios el niño que no ha nacido? Para eso quiero que vayamos rápidamente al libro de Salmos, al Salmo 139, versos 13 al 16. Y vamos a tomarnos el tiempo para poder leer lentamente y para prestar mucha atención a los detalles específicos del bebé. Y fíjense algo muy interesante: este bebé no ha nacido todavía. Vamos a ir rápidamente al Salmo 139, 13 al 16. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué interesante porque para Dios no solamente es el bebé que nace importante, sino que Dios se toma esa labor de crear al bebé y ponerle cada parte, entretejer, como dice el salmista, cada parte cuando está dentro de la matriz, cuando está aún sin haber nacido. Entonces, para Dios es muy importante el bebé que aún no ha nacido. Entonces pudiéramos preguntarnos, para Dios, ¿cuándo empieza el llamado o el propósito de cada uno de nosotros? ¿Antes de que nazcamos o después de que nacemos? Bueno, vamos a ir rápidamente y vamos a leer por lo menos 3-4 citas que están muy interesantes y que nos aclaran cuándo es que Dios ya tiene un propósito para nosotros. ¿Desde cuándo para Dios es importante nuestro latido del corazón? Dice Jeremías, por ejemplo, 1:5. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Fíjese bien, antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Eso quiere decir, mi querido hermano y mi querido amigo que me estás escuchando, que para Dios es muy importante la criatura desde el momento de la concepción, o como dice aquí Jeremías, antes de que te formaras en el vientre, Dios ya tenía un propósito, ya Dios te había llamado y te estaba llamando para algo muy importante aquí en la tierra. Por ejemplo, vamos a leer rápidamente Jueces 16:17. Entonces, finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. En otras versiones dice desde antes de nacer. Recordamos que un ángel se le apareció a la mamá de Sansón
y le dio instrucciones de lo que debía comer, lo que no debería comer, lo que debía de tomar y lo que no debía de tomar, porque Sansón iba a ser apartado, iba a ser consagrado para una labor sumamente importante. Al igual que tú, al igual que yo, hemos sido apartados, hemos sido consagrados para una labor sumamente importante aquí en la tierra. Y vamos rápidamente entonces a, por ejemplo, Gálatas 1:15. Gálatas 1:15 dice: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó. Antes de que yo naciera, antes, mi querido hermano y mi querido amigo, antes de que tú nacieras, ya Dios te había llamado por su gracia maravillosa. Qué hermoso, ¿verdad, mi querido hermano y amigo? Qué hermoso. Pero, ¿qué era lo que el pueblo de Israel pensaba? ¿Cómo ellos seguían las instrucciones de Dios en cuanto al aborto? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículos 22 y 23. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes del término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida. ¡Wow! O sea que si por alguna razón esta mujer abortaba mientras estos dos hombres peleaban y el niño moría, él también debería de morir. O sea que para Dios no existe el aborto. En su léxico, pudiéramos decirlo, en sus pensamientos, no existe la palabra aborto. Qué interesante, qué interesante. Vamos a ver cuándo es que el profeta Juan el Bautista experimentó alegría. Para eso quiero que vayamos rápidamente al libro de Lucas, capítulo 1, versículos 42 al 44. Dice Lucas 1, 42 al 44. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé, o sea, el que estaba dentro, en su vientre, saltó de alegría en mi vientre. O sea que el bebé ya tenía sentimientos, ya podríamos decir que se alegraba, como dice aquí la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad, mis queridos hermanos? Bueno, continuemos entonces. Pudiéramos preguntarnos entonces, ¿cuál es la actitud de Dios hacia las ofensas contra aquellas criaturas inocentes o contra los inocentes? Para eso, quiero invitarte a que vayas conmigo, que me acompañes al libro de Proverbios, capítulo 6 y versículos 16 y 17. Proverbios 6, 16 y 17. Dice la palabra de Dios: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente. Mi querido hermano y mi querido amigo, un ser que no ha nacido es completamente inocente. Él no se puede defender. Él no puede decidir si va a nacer o no va a nacer. Al término del tiempo, simplemente nace. Pero antes, como ya lo estudiamos y ya lo escuchamos con la palabra de Dios, antes de eso ya el bebé ya ha sido formado por Dios. Dios ya tiene un propósito y un plan para ese bebé. Ese bebé tiene sentimientos, late su corazón y por supuesto Dios, en su infinito amor y misericordia, ha proclamado derechos para ese bebé. Sabe, mi querido hermano y mi querido amigo, es muy importante que nosotros entendamos que para Dios la vida de un ser, sea que ya haya nacido o que todavía no nazca, es muy importante en cualquiera de sus etapas. A pesar de que pueden decir que el feto no es un bebé, la evidencia de su humanidad, aún en el útero de la mujer, es irrefutable. Fíjese de estos datos sumamente interesantes. El corazón comienza a latir entre los 18 a los 25 días de su concepción. 18 a 25 días de su concepción. O sea que un corazón que late es un ser que ya tiene vida. Las ondas cerebrales se han registrado dentro de los primeros 43 días en un electrocardiograma en un bebé. Todos los sistemas están presentes a las 8 semanas y se ponen a funcionar un mes más tarde. Dentro de las 8 semanas, el bebé comienza a dormirse y a despertarse. Hace puños con sus manitas, puede chupar su pulgar y tener hipo.
Al final de 9 semanas, el bebé posee huellas digitales propias y únicas en sus dedos. De 11 a 12 semanas, el bebé comienza a sentir el calor, el toque, la luz y el ruido. Qué importante, ¿verdad, mi querido hermano? Estos datos. ¿Cuál es entonces nuestra misión, nuestra obligación en este mundo con respecto a estos seres que no han nacido? A estos seres que ya están con vida dentro del horno, pudiéramos decir, que es el vientre de la madre. Bueno, deberíamos y debemos de defender a los indefensos, como nos lo dice Proverbios 16. Vez tras vez en la Biblia se nos llama a defender, mi querido hermano y amigo, y a hablar a favor de los menos afortunados. ¿Sabe, mi querido hermano y amigo? Fíjese lo que sucedió en Kansas, aquí en los Estados Unidos. Resulta que un hombre mató a un médico que hacía abortos. La pregunta entonces sería, ¿será acaso que esta es una forma apropiada de defender a los indefensos? ¿Cómo lo haría usted? Y un tercer punto muy importante. Debemos enseñar, pero no debemos de condenar. Supongamos que tuviéramos una conversación con una amiga que te confiesa que ha tenido un aborto. ¿Cómo pudieras tú ministrarle a esta persona? ¿Mostrándole la gracia y la misericordia de Dios? ¿Qué le dirías? ¿Qué pasaje de la Biblia usarías? ¿Sabe? Durante la semana pudiéramos estar nosotros pensando y meditando en esto. Esta semana te invito a que busques maneras prácticas de hablar y de defender a los que no pueden hacerlo por sí mismos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos al pastor Roger Hernández por habernos permitido utilizar su material y lo invitamos a que visite su canal en YouTube, Pastor Roger Hernández.